Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, mi nombre es Gabriel Lima, soy Vocal Coach y en el día de hoy vamos a estar analizando y reaccionando al cantante José Luis Rodríguez interpretando la canción Dueño de Nada. Bueno amigos, hoy traemos a José Luis Rodríguez, más conocido como el Puma Rodríguez, un cantante venezolano que en Argentina se ha escuchado muchísimo, y esta recomendación se la quiero agradecer especialmente a Miriam Maldonado, que me viene pidiendo que reaccione a sus compatriotas venezolanos hace un montón, así que Miriam, acá estoy cumpliendo con esta. No les robo más tiempo y vamos de lleno a la reacción. Ya saben que para no tener problemas con derechos de autor, vamos a ir segmentando y analizando de a poco. No soy yo el que hace crecer tu alegría y ocupa en tu vida un lugar especial. Bien, hasta acá estamos escuchando una voz bastante llena, completa. No está utilizando breathy voice, sino que solo estamos con un poquito de manejo de dinámicas, ¿no? Yendo de un piano a un mezzoforte y volviendo al piano. Estamos escuchando los armónicos graves bastante presentes, pero está iniciando, así que vamos a escuchar un poquito más. No soy yo el que te hace soñar con la luna y ver en la lluvia gotas de cristal. Bien, acá vemos que la boca está bastante cerrada, no tiene una apertura generosa, no tiene una modulación y una dicción exagerada, digamos, que uno tiende a exagerarla un poquito al cantar para que se entienda todo perfectamente, sino que escuchamos las palabras un poquitito arrastradas. No soy yo ese a quien tú le dices mi dueño. Bien, muy bien colocado ese agudo, es una letra O, pero sin embargo tuvo una proyección importante. Yo soy solo un perro que tú haces saltar y que buscas cuando sientes ganas. Wow, ahí escuchamos en el ganas una colocación en esa primer A, un apoyo muy generoso. Apoyó y clavó la nota perfectamente dando esa profundidad, ¿no? ¿Se escuchó divino? De un hombre que te haga sentir de verdad, dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Muy bien cómo se apoyó en nada. Primero clavó el na para ir a la nota más alta, lo que le dio una comodidad y una seguridad de no desafinar esa nota. Se escuchó muy bien. Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma. Lo mismo. Dueño del aire y del reflejo. Esas terminaciones que hace reflejo, cómo cierra la palabra, no prolijita como les digo, sino cerrando la boca antes de cortar el aire. Lo ideal sería reflejo, pero él sigue emitiendo aire mientras cierra la boca. Flejo. Entonces se escucha esa especie de M. De la luna sobre el agua, dueño de nada, dueño de nada. Bien, la colocación está muy bien, se está escuchando muy prolijo. Yo solo abriría un poquitito más la boca para que la proyección se escuche más amplia, más segura. Es completamente un galán, chicos, y este color de voz que tiene es muy seductor, se escucha muy dulce, muy lindo y es muy personal. Uno lo escucha cantando y sabe que es el Puma Rodríguez, no hay dudas de que es él. No soy yo el que siempre comparte tu vida
esos graves, los armónicos tan presentes que los tiene, se escucha una voz gruesa, amplia, masculina. Tus penas y risas y tu realidad. No soy yo. Ahí sí recién escuchamos un poquito de finales aireados, con un poquito de aire en el final. El que pasa las noches en vela, cuando la tristeza perturba tu hogar. Ven, ahí escuchamos un poquito de esos finales caídos que les estoy diciendo, que también son un poco un sello de él, ¿no? Porque escuchamos que en todos los finales aplica ese mismo recursito, donde cierra la boca y la nota se cae un poquito. Vamos a seguir. No soy yo ese a quien tú le dices mi dueño. Yo soy solo un perro que tú haces saltar. Me gusta como dice, solo un perro, cómo le pone énfasis a lo que está diciendo y lo hace parte de la interpretación, ¿no? Es un recurso muy interesante para aplicar. ¿Y qué buscas cuando sientes ganas de un hombre que te haga sentir de verdad? Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Bien, acá escuchamos al coro entrar un poquito más, se lo escuchó más presente, lo que hizo que este backup agudo que estamos escuchando resalte un poquito más la voz de él. Tenemos que decir que se está escuchando exactamente igual a lo que uno escucha en un CD de él. No hay diferencias y no hay dudas de que está cantando en vivo. Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma. Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua. Dueño de nada, dueño de nada. Muy bien, se escuchó perfecto ese apoyo, esa nota sostenida. Tenía miedo que me vaya a cortar la palabra, que diga na, da, pero no respiró y la terminó como correspondía. Se escuchó súper prolijo y hay mucho trabajo ahí para hacer esa nota sostenida, ¿eh? Muy bien, chicos, me encantó. Como les digo, se escuchó súper prolijo, exactamente igual a un CD, a lo que uno suele escuchar de él. Tiene una voz muy atrayente, tiene un color de voz muy bello y tiene esto que les digo, ¿no? Esta seducción natural en él que desde siempre he visto. Y encima en esta canción emblemática, que es una de las canciones que yo más conozco de él y que me encanta, tiene una melodía muy pegadiza. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta reacción análisis. El Puma Rodríguez es un cantante que me ha acompañado bastante en mi infancia, en mi casa se solía escuchar mucho, por lo que me trae un montón de bellos recuerdos también. Así que les agradezco por esta recomendación, porque hayan llegado a este momento del video. Y ya saben que si quieren que reaccione a más del Puma Rodríguez o a cualquier otro cantante que deseen que reaccione, me lo dejan en comentarios. Si aún no se suscribieron, por favor pueden hacerlo dándole clic al botón rojo y activen la campanita para enterarse de cuando suba nuevos videos. Síganme en redes sociales y nos vemos la próxima para seguir compartiendo mucha más música. Chao.